la pantalla. Que de todas maneras, todo lo que voy a seguir, lo que se está grabando ya, va en la línea de lo que os compartí. A través de María José os compartí la carpeta de Drive que nos pueda servir. Ah, claro, es que se hace con la carpeta de Drive. Estoy en tu correo. Sí, no importa. Espera, voy a dejar de compartir. Ahí tendrás ya. Esto es lo que... Ajá. Pues cierro el correo, ¿vale? No importa, Javier, o sea que no... Vale, volvemos. Yo confío en ti. Volveremos por aquí. Bueno, lo que os decía, ¿no? Que al final, tanto para lo de hoy como para todo lo que viene en el Cortes, me interesa mucho, o sea, esta carpeta es más que nada para el taller de hoy, pero bueno, pero estos materiales, la idea es que los podéis tener vosotros, fundamentalmente estos dos, ¿vale? La guía de Cortes, que no deja de ser la presentación que voy a hacer hoy, donde creo que marco las cosas esenciales sobre este software, que si os habéis animado a abrir, pues sabéis que de primeras no es la cosa más amigable y sencilla, pero bueno, en cuanto os familiaricéis con 4 cosas, lo que queda más claro. Y esto que me interesa casi bastante más que la guía, es esta que lo acabo de renombrar como plantilla Cortes, lo que nos va a permitir es que todos tengamos siempre las mismas categorías y sistematicemos todo el trabajo, ¿vale? Y este taller, además de familiarizarnos con la herramienta de transcripción, que quizás importa un poco menos entenderlo, ¿no? Porque al final vamos a aprender esto para enfocarnos a resolver una tarea. Está guiada para tener como los pasos y ser más eficientes y quitarnos menos trabajo. Por ello, voy a sumaros un pequeño grado de complicación, porque es utilizar 2 herramientas simultáneamente, pero añadir un grado de complicación nos va a permitir hacer la segmentación, que es quizás una de las partes más importantes, o más importantes, más costosas de tiempo, como hacerla en 3 segundos, y que va a haber que revisar, va a haber que corregir, porque bueno, no tenemos el sonido perfecto, no tenemos micrófonos, puede que estemos hablando a la vez, entonces nos puede solucionar mucho el trabajo, pero también puede darse la ocasión de que no funcione del todo bien, ¿vale? Entonces, la idea del Cortes, este equipo de transcripción, es familiarizados, como ya sabéis, con la herramienta Elan, y basamos como, o sea, si estuviéramos pues, en la asignatura del centro de escritura, haría como una contextualización de la transcripción, los gestos, o sea, ya me he oído. Pero ahora vamos a ir como a la herramienta, ¿vale? A la herramienta. Sé que la tenéis ya descargada, ¿no? A veces da problemas, es ligeramente, no sé si alguno tiene, no tiene ningún Mac, ahora también simplifica bastante el asunto. O sea, cambia como, más que nada es la apariencia, más que las etiquetas, pero bueno, que a veces... entonces, si la tenéis descargada, pues iremos un poco más rápido, que se descarga muy rápido, y también si tenéis que descargado Prat. Vosotros si ponéis Prat en internet, la página que tiene peor pinta, porque parece que te van a meter cosas, pues esta es la página web. Yo les puse el enlace. Y concretamente, sí, es el enlace, concretamente la parte de arriba, o sea, no es la... ¿Cómo se llama esto? Lo de user-friendly, mejor del mundo, ¿no? Pero es una herramienta bastante sencilla de utilizar y que podemos tener unas herramientas para estudio fundamentalmente fonético y no general, ¿vale? Entonces, como lo que os decía es bastante poco amigable, vosotros si ahora mismo abrís Elan, pues os aparecerá una pantalla gris, la barra de información y poco más, ¿vale? Entonces, es lo que os digo. ¿Vale? Entonces, lo que quiero que hagáis, para también que podamos salir un buen trabajo, para cuando hablamos de verdad una sesión, en la carpeta de Drive os subí un clip de un vídeo que me dice a Yosu, por cierto, a ver si pueden... Vale, un clip que era fragmento 6 en vídeo. Vale, os explico también los archivos que subí por aquí, ¿vale? En principio, lo que vamos a tener nosotros sería lo más parecido a esta carpeta, ¿vale? Esto sería lo que se espera que vosotros hagáis en el Cortes cuando tengáis una... Es decir, poner una carpeta con, en este caso, la fecha, ¿vale? Día, el mes y año, vuestro apellido, ¿vale? Como es el tutor que está haciendo la grabación, y yo entro aquí. Entonces, yo he creado 3 carpetas. Una para vídeo, que será lo que tenéis, un archivo MP4, con la posibilidad de que ese archivo se convierta también en un archivo de audio, concretamente en un archivo WAV,
¿vale? Que no es MP3, ¿vale? Esto, o sea, nos va a permitir hacer unas cosas. O sea, vaya a sonar como raro hablando de archivos, pero bueno, nos vamos a familiarizar con 3 tipos de archivos. MP4 para vídeo, .wav para audio, porque funciona mejor que MP3 para otras cosas que tengo, ¿vale? Que igual no suena más. El archivo propiamente que genera ELAN, que es el .etf, si no recuerdo mal, y luego el archivo que genera, gracias María José, el archivo que genera esa segunda herramienta que os he pedido de transcribir, de descargar, que es Prat, que es un archivo .textgrid, ¿vale? O sea, sabiendo cómo esos 3 nombres más o menos nos ubicamos. Entonces, en la carpeta de vídeo, bueno, yo lo que he hecho ha sido subir un clip, no es una sesión una de las que grabó Sofía, ¿vale? Para su TCG, que es sobre la tutoría, y lo que os decía, el archivo WAV, literalmente yo puse convertir MP4 a WAV en Internet y ya está. Ahora os digo porque es importante tener como estos 2 canales. Lo ideal es que luego podamos tener nosotros una segunda carpeta, que yo la llamo de transcripción, donde vamos a subir todos los documentos que se vayan generando, ¿no? En este proceso, fundamentalmente el .eaf, que es el que nos permite abrir, y se generan estos PFSX, que no sirve, no me aprende para nada, es para que entienda la maquinita que es esto, y el archivo TextGrid, que se genera, como os digo, de PRAP. Y luego una tercera carpeta, que yo he llamado exportación. Esto literalmente lo extrajo una de las alumnas de la asignatura de grado, que es una vez hecha la transcripción y una vez hecho el etiquetado, nosotros podemos descargar los datos de diferentes maneras, ¿vale? Esto igual ahora mismo a corto plazo nos interesa menos, pero bueno, que de repente, pues si vosotros decís, oye, pues mira, me lo voy a descargar ya en el texto tabulado, en la descripción tradicional y esto se va a abrir mal porque se va a ver mejor por aquí. ¿Sabes? O lo queremos descargar un archivo HTML, yo tuviera por aquí, podremos tener como los datos como de la manera más disponible y mejor para que lo podamos consultar todos, ¿vale? Entonces, llegar a esto es más o menos el objetivo de esta charla. Entonces, de este taller. Entonces, si podéis descargar tanto el archivo WAV como el archivo MP4, si un MP4 es un minuto, bueno, es todo un minuto, entonces creo que no costará mucho descargarlo. Vamos a abrir, ¿vale? Vamos a aprender a abrir los archivos, ¿vale? Que parece, voy a contar cosas que parecen súper obvias, ¿vale? Súper obvias, pero a veces arrancar no es tanto. Entonces, si podéis ir descargando las cosas y si abrimos, lo voy abriendo también, ¿eh? Aquí, el propio ELAN, la manera que tenemos de abrirlo, pues esto yo creo que es de lo poco intuitivo que sigue teniendo la plataforma. Es tan fácil como ir archivo, en este caso queremos abrir un archivo, y nos aparece este desplegable, ¿vale? Nos aparece este desplegable, ¿vale? Abrir nuevo, no, el nuevo. Si le damos a abrir, sería algo que ya hemos empezado, le damos a abrir nuevo, y en este caso lo vinculaba a la carpeta de ejemplos cortes, y tenemos 2 opciones, seleccionar media, ¿vale? Que creo que es obvio, o seleccionar la plantilla, ¿vale? Entonces, nosotros, si tenemos nuestro archivo MP4, le daríamos a las flechitas estas, se coloca aquí, en los ficheros seleccionados. Si le doy al fragmento WAV, que en este caso ya lo he hecho, le doy a la flechita y más o menos lo tengo por aquí, ¿vale? Lo tengo en archivo seleccionado, ¿vale? Hasta aquí claro, ¿no? Sí. Si le damos y hemos descargado la plantilla que os copiaba si voy muy rápido me decís, ¿eh? Sí, y a ver si no peto el ordenador. Y empieces como a su vuelo. Y si descargáis también, en este caso, la plantilla, que es literalmente la que pone plantilla cortes.etf, y yo le doy a la posibilidad de abrir plantilla, pues aquí me lee todos los archivos y la que se llame aquí, la ETF, yo la podría, lo mismo, la paso a esta parte, tendría estos pequeños. ¿Vale? Entonces, si vosotros tenéis en vuestro ordenador el archivo MP4, el archivo en WAV y en la plantilla que hemos seleccionado, me deja verlo por aquí.
¿vale? O sea, tenéis más o menos los 3 archivos, Sí, a mí sí me está estarán descargados, ¿no? descargando. Sí, yo los estoy descargando. ¿Vale? Eran los dos, eran media, los 2 primeros y luego el segundo era la plantilla. Eso es, o sea, si estoy en la carpeta en la parte de fuera, ¿no? O sea, lo de la carpeta que he creado aquí de Yanni con la fecha era más para hacernos ¿Qué te gusta? una idea de qué tal. Estamos arrancando, ¿eh? Fenomenal. Quiero Vale, tener cabeza y tengo que tener pies. Si os vais fuera de la sesión, es literalmente los archivos, el que he marcado como MP4, el que he marcado como WAV y lo que he llamado plantilla, cortes, etc. ¿Vale? Y eso estamos así más arrancando, ¿no? Vale. Pedí si podíais tener descargado Sí, descargué. el Nitrat, lo acabamos de abrir y estamos realmente aprendiendo a abrir los archivos. Vale, es sencillo. Entonces estamos, si abres Elan, nos vamos a encontrar una pantalla en gris, ¿no? Lo que les decía aquí al equipo, que es la cosa más como susto. Entonces, si nos vamos a la izquierda, a la esquina superior izquierda, a la parte de archivo, yo también que te tengamos descargado a ti, ¿vale? O sea, cogí uno de los de Sofía, Sin problema. está en la carpeta que compartió María José. Hay un archivo .wav, que sabemos que es un archivo de audio, tenemos una carpeta, un archivo en MP4, que es un archivo de vídeo, y luego un archivo un poco raro que termina en un .etf, que sería lo que hemos llamado plantillas, que es lo que nos permite tener, por así decirlo, todo ya hecho, todo programado, ¿vale? Vale, que literalmente lo he hecho yo. Entonces, si vamos a la parte de Elan, archivo, y le damos clicamos en el desplegable y vemos lo que aparece como nuevo, aparecerá esta pantalla de aquí, ¿vale? Una pantalla así, que es donde estábamos más o menos, ¿vale? Entonces, aquí es tan fácil como cuando seleccionemos el botón media, seleccionaremos nuestro archivo MP4 WAV, literalmente le doy aquí, le doy a la flechita y se me va a colocar aquí, ¿vale? Con el MP4, con el WAV que he dicho que es el de audio, y la plantilla, ese archivo .etf, le doy plantilla, lo selecciono y lo mismo, y el mismo proceso. Le doy a la flechita y pasamos aquí. ¿Vale? Entonces, si os parece, le damos a aceptar, no voy a dar mucho y así vamos esperando también a Josu. Si le damos a aceptar y lo hemos hecho todo bien, saldrá tal que es, ¿vale? Javier, a mí la plantilla no me sale. A mí No sé tampoco. por qué. En plan, la he descargado y tal, pero no No me salen los Está- descargos. Tienes que seleccionarlo de plantilla. Mira, porque estáis en la opción de medio. Yo lo he pasado, o sea, Mira, yo lo he si le das a pasado. opción plantilla y estás y buscas la has descargado o sea, está En descargas, lo meto en otra carpeta igual para encontrarlo más fácil. Vale. O sea, si lo Sí, está en orden alfabético, ¿no? no lo sé. O sea, si ¿ves? Lo tenías Sí, en media vale. y nos interesa tenerlo en plantilla. O sea, yo la tenía en plantilla. Sí, descargo otro cristiano. Descargado. Ese sí. El de WAP. Y el de ETF. ¿Vale? Mirad, por ejemplo, en este caso, cuando aparece el desplegable, el formato del archivo, pues mirad que lo tengáis seleccionado en lo que es, ¿vale? Entonces, le damos a aceptar con esos y si volvemos Y vas a la carta donde se te haya descargado. Vale, y detrás un poco el mismo. En vez de poner esto, Normalmente será las bórralo. descargas. Eso es, ya está. Ahí va. Ahí vamos a media, pasar, aceptar. Y ahora la flecha. Ah, Sí, vale. perfecto. Vale, entonces, si lo abrís, esto os va a salir, espera un momento, que os lo pongo para que sea como lo tenéis vosotros, sin clasificar, ¿vale? O sea, os saldrán las líneas, ¿vale? Sí, está descargado. Que se descargue. Bueno, entonces, mientras esperamos a Josu, no voy a hacer nada hasta que no lo tenga. No te preocupes, ya está ahí. Punto. Entonces, os saldrá algo por el estilo. ¿Qué implica también un poco para entender lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho al abrir el archivo MP4 es abrir el vídeo, que por cierto, si le doy botón derecho,
encima de la imagen del vídeo, si me abre este desplegable, puedo ponerle zoom y entonces me va a ver cuál distintos para tenerlo más cerca, que nos da mucha flexibilidad. Esto, el archivo WAV nos permite que podamos ver el oscilograma, ¿vale? Y si no recuerdo mal, tal vez nos interesa menos, también podríamos ver el espectrograma, pero esto nos da exactamente igual, ¿vale? Que sería esto de aquí, ¿vale? Esto para los que sabéis de lingüística, pues tiene que ver con fonética, con fonología, ¿vale? Esto, pues, sin más, para que quede grabado. Vale, entonces, lo que os decía, ¿no? Si abrís esto, nos da la información en el B4 del vídeo, que si le dais a botón derecho, se os abre este desplegable y podéis añadir zoom para pues, ver a ellos un poquito más cerca. El archivo WAV lo que nos ha permitido, a ver cómo me puedo mover bien. Lo que nos permite es ver el espectrograma, ¿vale? Y que nos va a ayudar fundamentalmente a la segmentación. Y la parte que hemos abierto de la plantilla, ¿vale? Que ahora mismo saldrá algo así, ¿vale? Los colores pueden cambiar, es lo de menos, donde ya está todo diseñado, por lo tanto, no nos tenemos que volver locos de hacer un vocabulario controlado, qué son las líneas, qué tipos lingüísticos hay que hacer, aunque os voy a dar información por si acaso esto se rompe, que no tendría por qué pasar. Lo que sí os aconsejo hacer, que es una tontería, y es meramente visual, si vosotros os ponéis en esta columna, en la columna donde aparece la información de tutor, gestor, tutor, alumno, y le dais al botón derecho, os aparecerá este desplegable, ¿no? Con mucha información. ¿Vale? Visualización, líneas visibles, mostrar, bla, bla, bla. Entonces, si nos vamos a la parte de... la parte de clasificar líneas, ¿vale? Podemos clasificar las líneas, que son literalmente, las diferentes informaciones, por defecto creo que aparece sin jerarquía, ¿vale? Y yo lo que os recomiendo es que lo pongamos por clasificar por jerarquía, porque nos va... Y ahora esto cambiará de imagen, se ponga como de esta manera, porque vemos que ya las rayitas dependen de unas de otras, ¿no? En este caso, y paso como a la información de ELAN, veremos que hay, en este caso, 4 líneas madres, 4, no sé si sabéis una chispita de estadística, pero, perdón, o sea, sabéis que cuando hablamos como de estadísticas de las más sencillitas del mundo, ¿no? Hablamos de variables dependientes y variables independientes, ¿no? Variables dependientes, su propio nombre, van dependiendo de algo, independientes van a jugar, ¿no? Entonces, cuando hablemos de línea madre, serán líneas que son independientes, que van a su bola, que en este caso será la línea del tutor, que utilizaremos para transcribir las palabras, en este caso de Josu, la línea del alumno, que será para transcribir las palabras del alumno, la que hemos denominado anon, que es anonimización, que es cuando aparezcan nombres propios, información personal, como quién es el profesor de la asignatura, que no sé cuánto, será para marcar, pues ahí están diciendo un dato personal y que nosotros luego lo podamos silenciar. Y esta cuarta, que lo hemos llamado notas, que es un poco como abierta, ¿no? Para que vosotros pues podáis escribir relacionado con lo que se está diciendo, que pues mira, pues aquí esto sería interesante mirarlo, aquí está haciendo una estrategia clara, ¿vale? Estas serían las líneas madres, líneas independientes. Pero al mismo tiempo tenemos 2 líneas en esta plantilla que os comparto que son dependientes, ¿vale? Que dependen, y creo que los nombres son bastante claros, que son aquellas relacionadas con los gestos del tutor y los gestos del alumno. Por eso la rayita está vinculada. ¿Por qué son independientes? Y tampoco por dar mucho la brasa de cómo está hecho. Esto implica que si yo aquí escribo, ahora os explico cómo escribo, ¿vale? Pero si yo aquí escribo un comentario que es Josu diciendo hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Vale? Y en este tiempo sabemos que Josu, en este trocito de aquí, no en todo lo que dice hola, ¿qué tal?, está haciendo un gesto con la mano, lo que nos permite que esta línea esté relacionada, por decirlo, es que si yo hago doble clic aquí, se me abre un desplegable y simplemente vamos a decir que en este trocito, en este fragmento, mientras Josu dice hola, ¿qué tal?, hace un gesto con la mano, le doy doble clic y ya está. ¿Vale? Esto ya hemos empezado a transcribir, fundamentalmente, que sería la parte del texto, y anotar, ¿vale? En este caso vamos a anotar presencia de gestos de manera muy clara, ¿no? Os decía que no recordaba muy bien el desplegable, pero bueno,
Literalmente solo vamos a etiquetar si vemos un gesto con la mano muy claramente, un gesto con la cabeza muy claramente, un gesto con el tronco, es decir, como que de repente se vaya muy para adelante o salga para atrás. Simplemente vamos a marcar si hay presencia o no de este tipo de movimientos corporales, pero fundamentalmente lo que interesa es la transcripción verbal de lo que está diciendo el tutor y el alumno, ¿vale? Entonces, una vez abierto, como os decía, una vez abierta también la plantilla, que es lo... Os marco esto, ¿no? Creo que ocurrió con vosotros el curso pasado, que tiene que ver para recordar y hacer énfasis en el tema de los archivos, ¿vale? Cuando digo que sea WAV y no MP3, cuando digo que sea MP4 y no otros archivos, es que ELAN es muy flexible a la hora de abrir y trabajar con diferentes archivos, pero para lo que queremos hacer y sobre todo para simplificarnos el trabajo, es mejor que sean estos, ¿vale? El curso pasado pues grabamos con una cámara bastante buena, pero nos dimos cuenta que la cámara grababa en un archivo MTS, que es justo el archivo que no abre. Entonces, aquí me tienes a mí, estuve 6 horas con 2 ordenadores convirtiendo para que llegara el día de la clase y dijeran, ¿por qué no se está abriendo? ¿No? Entonces, o sea, lo hice yo, pero bueno, que estas cosas que nosotros también podamos ser resolutivos, ayudarnos entre nosotros, ¿vale? Y lo que os decía también, trucos. Nosotros podemos abrir solo el archivo de MP4, solo en vídeo, pero juntar el archivo de MP4 con el archivo WAV nos va a permitir pues, tener esa línea negra que nos va a ayudar mucho como a segmentar, volver. Además, para hacer lo que la segmentación automática o semiautomática. Otra cosa bastante obvia pero que no está de más, es la opción de guardar, ¿vale? Guardamos el archivo y más que guardar, y esto lo tengo que mirar porque ha cambiado ligeramente la versión 6.9, nos da la posibilidad de guardar aquí, perdón, la copia de seguridad automática, ¿vale? Que es más interesante que el guardar, que lo sabemos todos, ¿no? Entonces, lo que sí que os pediré siempre en todos los archivos es que una vez guardado, activemos la opción de la copia automática, ¿vale? O sea, sin más, es una tontería, pero se nos puede pasar y entonces yo lo dejo marcado, ¿no? En la versión anterior, pues tú abrías el desplegable de copia de seguridad y te dejaba los minutos y esto. Ahora simplemente se enciende, ¿vale? De todas formas, ELAN se actualiza bastante a menudo, ¿vale? O sea, se actualiza para mejorar, ¿vale? Entonces, sí que os pediría que intentemos tener la versión última, porque o sea, fundamentalmente no cambia, ¿vale? Pero estas pues, son estas tonterías que literalmente ahora pues abrimos el desplegable y es exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, aplican como nivel más. ¿Vale? Una vez que tengáis guardado el archivo y una vez que hagamos la copia de seguridad del mismo, simplemente ver cuáles son los controles, ¿vale? A mí no me interesa tanto estos controles que marcan con el punto 5, ¿vale? Porque es como, nos dan exactamente igual, sino que nos interesa más bien entender como todas estas flechitas que nos... O sea, ELAN es una herramienta para gente loca, ¿vale? Como gente totalmente loca y que viene estudiando, como es una herramienta pensada para lingüística, pero también utiliza la psicología. Entonces, literalmente te permite un nivel de precisión de ir no fotograma por fotograma, sino que píxel por píxel, ¿vale? Que claro, a nosotros no nos interesa eso, pero bueno, este pedazo desplegable de flechitas, pues que sepáis, claro, puedo hacer la copia de seguridad porque tengo el archivo, ¿vale? O sea, nos permite literalmente ir avanzando o píxel por píxel, fotograma por fotograma o segundo por segundo, ¿vale? A tal nivel de precisión no necesitamos, ¿vale? Pero bueno, que sepamos que existen. Lo que a mí me interesa más es casi estas flechitas de aquí, que es una vez que tengamos hecho nuestro comentario, cuando de verdad os digo cómo se hace, lo que nos va a permitir es solo reproducir, si le damos a la opción de Shift, que ahora mismo no estoy viendo dónde está, es valioso, y después creo que no. Sí, efectivamente. Vale. Entonces, si le damos, por ejemplo, también para trucos, ¿no? El Shift Space o el tabulador Space, que da como para arrancar, solo oímos el fragmento que hemos seleccionado, ¿vale? Que no está nada mal. Esto significa estas flechas y estas flechitas de aquí lo que nos permitirá es ir y bajar por anotación, por comentarios, ¿vale? Porque una cosa que tenemos que tener clara es que hay que empezar a ver ELAN como, no sé si alguno toca música o como una partitura. O sea, hay que leerla linealmente, de izquierda a derecha por la progresión temporal, pero también de arriba a abajo, ¿vale? Perfecto. ¿Claro hasta aquí?
Decidme, es que me noto yo ir rápido, ¿vale? Y otra de las cosas que yo no sé cómo os ha salido por defecto, es un software que permite, además, si nos vamos a la opción, nunca mejor dicho, ¿no? La opción opciones, ponerlo en diferentes lenguas. O sea, si al final lo sentís más cómodo trabajando en inglés, en español, en euskera creo que no tiene. Pero en catalán también, o igual lo han actualizado en euskera, lo desconozco. En opciones, como digo, lengua y tenéis este desplegable, entonces podemos trabajar en la lengua que... O sea, creo que por defecto, si lo descargamos en español aparece español, pero bueno, que también se puede poner en español, ¿vale? O sea, cosas obvias, pero que... Entonces, si hemos abierto bien la plantilla, si hemos abierto bien los archivos, nos saldrá algo parecido a esto, ¿no? En este caso, nosotros ya hemos añadido alguna anotación en este desplegable que es ligeramente diferente, pero bueno, más o menos. Entonces, ahora vamos como empezando directamente con los trucos, ¿vale? De verdad, no os asustéis porque la primera vez, y yo era la primera vez que me puse a practicar con esto, pues dije, cuánto pasito, ¿no? Bueno, que tampoco son tantos, ¿no? Pero, de verdad, o sea, hacer la diferencia, bueno, te puedes contarlo tú mismo, ¿no? O sea, de hacerlo en 5 segundos a, pues, estar 3 días cortando cachitos de dónde empieza, pues esto nos va a ayudar mucho. Para eso, bueno, esto es como información, ¿no? Que esto queda más para la guía, ¿no? Esto, lo que vamos a hacer ahora, se abre después siempre de abrir nuestra plantilla, nuestro archivo de vídeo y nuestro archivo de audio, ¿vale? Yo que me voy absolutamente loco, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer, si se abre antes, no nos deja abrir después la plantilla, ¿vale? El vídeo y el audio sí, pero no la plantilla, ¿vale? Entonces, nosotros estamos donde estamos ya, hemos abierto el vídeo y el audio de la plantilla y entonces podemos hacer esto. Que literalmente os voy a pedir que tengáis como en mano el archivo WAV, ¿vale? El archivo solo de audio y que abráis Prat, ¿vale? Prat, que vosotros si lo abrís, me aparecerán esto. Si abrimos Prat en esta carpeta, os saldrán estas dos. No sé si los que habéis hecho lingüística o filología habéis trabajado con Prat con Mark Gibson. Lo que es esto nos da exactamente igual, o sea, lo podemos cerrar sin problema. Y nos quedamos con no sé cómo llamar esto, ¿no? Como este mini escritorio de todo. ¿Vale? Y yo voy a también seguir como mis propias instrucciones para no liarme y no liarlo, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a la pestaña de abrir. Abrimos Read from File, ¿no? La primera opción, y buscamos, que busque yo el archivo WAV, ¿vale? Para aquí vamos a trabajar con el archivo WAV, que es SMP4. Y ¿dónde está esto? Más abajo igual. Aquí está, ¿vale? Le damos a abrir el archivo WAV, el archivo de audio, ¿vale? Y nos saldrá esta, ¿vale? Entonces, sabéis, o bueno, si no sabéis, los que habéis trabajado con Prat, que esto es más para ver como cuestiones de sonido, vocálico, la frecuencia, luego si quieres os enseño, por diversión. Pero ahora lo que nos interesa es la posibilidad que tiene de anotar silencios y ruidos. Entonces, si nos vamos a la parte de anotar, annotate, esto cambia ligeramente lo demás, que no creo que es el caso, pero bueno, se busca y aparece de todas maneras. Y nos aparece ese cuarto tipo de archivo que os he dicho, que es el text grid. Lo que nos va a interesar es seleccionar tu text grid, la parte de silence, de silencios, y se nos abrirá este desplegable, ¿vale? Con esta información por defecto, ¿vale? Y aquí ahora lo que sí que os pido, los que estéis viendo el vídeo también os lo pido, que todo lo que esté en la guía que os he compartido sea como en la guía que os he compartido, ¿vale? O sea, que los datos que están, las cosas como seleccionar, no están casualmente, ¿vale? Entonces, si vais a la guía, que ya va a ser en pequeñito, pero como lo puedo ampliar, es que voy saltando, ¿no? Aparece este tipo de información, ¿vale? Este tipo de datos. Obviamente, no hay que poner hombre, obviamente, aquí la barra. Entonces, en el caso de la tutoría que estamos viendo, si son un chico y un chico, vamos a poner en el primer valor 50. Si es una chica y una chica, vamos a poner en el valor 75, porque sabemos que las mujeres tienen una frecuencia de acceso a la voz más amplia. Si es pregunta chico y chica,
yo recomiendo 50, porque coge más el espectro y nos va a dar mejores resultados. En este caso, tenemos a y sub 50, pues, por defecto 100, ponemos 50, esto lo dejamos igual, 0, 0, auto igual, esto por defecto creo que sale 25, lo ponemos en 35, el intervalo 0,1, 0,1, y donde pone silencio, literalmente borramos, dejamos eso en blanco, y donde pone sounding, podríamos ponerlo verdaderamente lo que queramos, ¿vale? Pero yo lo que os recomiendo es, ponemos el asterisco, podríamos poner un más, podríamos poner simplemente, porque lo que nos va a hacer ahora es devolver un archivo donde hay sonido, aparecer ese símbolo, donde hay silencio, no aparecerá nada, ¿vale? Es para la parte de esta presentación que ya está. Entonces, si lo tenemos aquí, le damos OK. Puede que le cueste un poco y de verdad os digo, si subís una tutoría de 45 minutos, esta máquina no está exactamente preparada para esto, entonces si le cuesta, pues que entendáis que le puede costar fácil 3-5 minutos, le puede costar, ¿vale? Pero los 3-5 minutos que lo haga la máquina, usando los dedos de que funcione bien, va a ser algo que un trabajo pues vais a quitarnos. Y en este caso, como es un archivo pequeñito, se os habrá quedado este text grid fragmento, ¿vale? Entonces vamos simplemente a nos situamos encima de este archivo, guardar, y lo guardamos no como binary, no como source, sino el primero de ellos, ¿vale? Guardar como text file, le daría aquí a guardar, lo guardamos pues donde voy a volver a guardar lo que yo tenía guardado. No lo quiero reemplazar. Bueno, sí me voy a reemplazar, a ver qué ocurre. ¿Vale? Y entonces este paso, lo que nos ha hecho es evitarnos... ¿Cuántos costos realmente a vosotros? Pues un par de tardes. Pues 4 tardes fácil, Sí. fácil, lo acabamos de hacer, ¿vale? Claro que por un minuto y es más rápido, ¿no? Pero bueno. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a ver cómo lo abrimos, ¿vale? ¿Cómo lo abrimos? Entonces, literalmente, volvemos a nuestro ELAN, que voy a borrar esto porque en principio todavía no hemos escrito nada, ¿vale? Y vamos otra vez a la carpeta, a la pestañita de archivos. Si nos vamos a la pestañita de archivos y bajamos hasta importar, ¿vale? Veremos que en este desplegable, sorpresa, se abre archivo TextGrid de Pratt. ¿Vale? Importar archivo TextGrid de Pratt y si le clicamos aparecerá esto, ¿vale? Volvemos a la guía y literalmente tenemos que tener marcado saltar intervalos de comentarios vacíos, ¿vale? Bueno, perdona, primero vamos a seleccionar el cacharrito. No había metido ejemplos cortes, TextGrid. Importante que esté, creo que por defecto sale siempre, pero el UTF-8, lo que veremos también a la hora de descargar datos, o sea, es lo que tiene que estar siempre. Seleccionamos, lo abrimos y eso, que tengamos la parte de saltar intervalos y comentarios vacíos. Y esto es una pequeña novedad, porque, como has dicho, ¿no? LAN se va actualizando bastante, entonces si le damos a pues que intente detectar el archivo WAV, pues le damos y ya está, ¿vale? O sea, he visto que no pasa nada si le damos o no le damos, ¿vale? Pero, entonces, si le damos siguiente, nos dejará ya la posibilidad de darle a terminar y terminar. Entonces, la operación está completa, le damos OK y veremos que, además de tutor alumno, si bajamos, se ha hecho una nueva línea que se llama silencio, ¿vale? Veis que se ha hecho una nueva línea que se llama silencio, ¿vale? Porque lo que le hemos pedido es que haga silencio. Entonces, aquí, por ejemplo, pues hay una persona que ha tenido mucha suerte y nosotros hemos tenido un poquito de menos suerte, ¿no? Porque, mirad, es una ejemplo que no también. Sí, claro. Pues aquí la segmentación la ha hecho bastante bien. ¿Vale? Mirad aquí como la segmentación la ha hecho bastante bien. Y entonces, y en mi caso, voy a minimizar un poco el link, vamos a verlo por... no, espera, puedo ocultar esto. ¿Vale? Y en este caso a mí me ha hecho un pedazo de línea y me la ha partido ahí, ¿vale? Por eso lo que digo es, esto es... nos puede solucionar el trabajo, pero bueno, magia no es, ¿vale? Entonces, ¿qué implica que esto se segmente bien o no se segmente bien? Eso ya viene el audio. ¿Vale? También para que tengáis como cuestiones, que no haya un ruido de fondo y luego pues aquí se ha segmentado muy bien, ¿no? Entonces que de repente igual si lo tenéis que
Si os sale como muy raro, pues lo podéis volver a convertir como 2 o 3 veces y si veis que no hay manera, pues bueno, haciendo lo que cabe. Entonces, esto que, bueno, es un poco desalentador, pero el ordenador me viene como muy bien, ¿vale? Porque funciona y nos va a solucionar bastante el trabajo, ¿no? Incluso ya simplemente tener en este caso 2 líneas nos va a solucionar el trabajo más de lo que creo. ¿Vale? Entonces, hacer esto que nos ha solucionado 4 tardes de transcripción, ¿no? Digamos aquí, esto lo tendría que borrar, ¿vale? Porque esto es si lo hubiésemos abierto desde cero, pero bueno, si queremos vincular más archivos, en este caso, porque hemos abierto esto y se nos ha olvidado poner el archivo WAV, por ejemplo, y lo hemos abierto solo en el MP4. Pues siempre podemos añadir cosas yendo a la pestaña de editar, ficheros vinculados, y nos sale que tenemos vinculados, ¿vale? En este caso el MP4 y el WAV, y podríamos ir añadiendo porque, oye, pues se me ha olvidado añadir el MP4 o lo que sea, ¿vale? Vale, entonces, estando donde estamos, yo ya puedo, ya no lo necesitamos para nada, ¿vale? Tendríamos algo parecido a esto, ¿vale? Una línea que en este caso, bueno, la línea de silencio con los asteriscos que nos permitan mover. Es entonces cuando hacemos la exportación y podemos como entrar en el proceso de segmentización de procesos. Entonces, si tenemos la segmentación, otro truco para ir un poquito más rápido para transcribir, una cosa que, o sea, con todas las inteligencias artificiales que hay, esto lo que he mirado para español, porque también para inglés y quizás hay otras que funcionan mejor, una de las que mejor funciona es el transcriptor de Word. O sea, sabéis que vosotros podéis entrar en Word, podéis le dar, ahora no veo por aquí. ¿Cómo es? Editar o algo así, creo que aparece en vuestro ordenador sale. Bueno, sí, debería pues, ser igual. No. Igual es una versión más vieja. Pues. Bueno, pero en principio sale, ¿no? Sí, ¿Qué opciones? Si os vais a la parte de arriba de Word inicio aquí. y les dais a la parte de inicio, dictar, eso es, y le dais al desplegable, bueno, si le dais literalmente a dictar, pues empezará como vuestra voz. Si abrís en dictar, aquí, le dais esta flechita, se os abrirá un desplegable que os da la opción de dictar o transcribir. Si le dais a la opción de transcribir y subís el archivo WAV, ¿vale? Pues el gato piensa un rato y podéis seleccionar si queréis solo el texto con oradores o oradores y marcas de tiempo. Los oradores funcionan un poco regularmente, pero si tenemos la marca de tiempo, pues, o sea, también te digo, no hace milagros, ¿eh? No hace milagros y habrá parte de la transcripción, sino toda, que la tengáis que hacer manualmente. Pero bueno, tener como este soporte, porque si se ha ido súper rápido, veréis que es como tan fácil de ir copiando y pegando en el huequito, ¿vale? Así, y ahora os enseño cómo podemos llegar a poner las líneas así, literalmente se va. ¿Vale? Si sale todo bien, se puede hacer algo así. Para que al final esa línea con el asterisco que hay que borrarlo, ¿vale? O sea, cuando vayamos escribiendo lo borramos, que he visto, por ejemplo, en la hay alguno que me ha dejado el asterisco, lo borramos, ¿vale? Y de repente hemos agilizado bastante el trabajo de lo que tiene que ver con lo verbal, ¿vale? ¿Qué ocurre? Porque lo habréis visto de manera muy clara. Claro, esto está vinculado a una línea que se llama silencio, ¿no? ¿Cómo ponemos esta línea? Me voy a hacer trampas, ¿vale? Voy a hacer que está cortada. ¿Vale? ¿Cómo hacemos que este huequito? Imaginad que no lo dice obviamente silencio, sino que lo dice o bien Joshua o lo dice el alumno, ¿no? Pues es tan sencillo como le damos a la tecla Alt, ¿vale? Mantenemos la tecla Alt, nos ponemos encima del segmento, ¿vale? Y nos va a permitir moverlo. Pero que solo nos permite moverlo si el segmento está en morado, ¿vale? Pero entonces así podemos subirlo, ¿vale? ¿Qué implica esto? ¿Nos va a dejar poner este segmento en gestos de alumno? No, porque es una línea dependiente, ¿vale? Solo nos vamos a poder escribir ahí si hay algo en la de arriba, ¿vale? O sea, si yo lo pongo aquí, no me va a dejar, ¿vale? O en gestos de tutor no me va a dejar. Solo me va a dejar en tutor porque es una línea. O en tutor, o en anunciación, o en notas, ¿vale? Entonces, solo es entonces cuando podremos añadir información a la parte de abajo, ¿vale? Con el desplegable este
que ya había explicado. ¿Vale? Entonces, de repente, entonces lo que tenemos que hacer es ir moviendo la línea, ¿vale? Y ocurre en este caso como de línea gigantesca. Si nosotros nos ponemos encima de esta anotación que se ha hecho y le damos, esto es un poco raro, ¿vale? Pero bueno, si ahora nos aprovechamos de lo negrito, es que podemos segmentar sin ni siquiera uno, ¿vale? Y nos ponemos, a ver, espera, lo voy a subir para podamos ver así, para ver, ¿vale? Pero de repente, pues ahí claramente hay un silencio, ¿no? Entonces le pongo por ahí, le doy botón derecho. Lo malo es que esto no se puede hacer tipo dándole una tecla, ¿vale? Eso es un poco coñazo, pero bueno. Entonces nos ponemos en comentario y se alinea, ¿vale? Vaya, aquí parece que hay un silencio. Dividir comentario. Aquí hay otro silencio, dividir comentario, ¿vale? Y de repente ya tenemos esto, pues lo he movido y por eso esto no lo, bueno, sí que lo habrá pillado porque lo tenemos, ¿vale? Entonces, vaya, aquí, pues hay otro. O sea, que esto tampoco os volvéis locos, ¿vale? También os digo, cuanto más cortito el comentario, más fácil de transcribir, ¿sabes? No es lo mismo transcribir algo que dure 10 segundos que algo que dure 2 segundos, que tengáis que poner. Pero bueno, que pero bueno, esta reseña me parece que es indicada para hablar, ¿vale? Entonces, simplemente botón derecho, dividir comentario. ¿Qué ocurre si de repente esto de aquí, perdón, este de aquí, lo podemos mover? Pues también de nuevo Alt y nos permite moverlo tanto de arriba abajo como en lateral. O si de repente consideramos que este comentario hay que ampliarlo, de nuevo, manteniendo la tecla Alt, perdón, pongo encima del comentario y lo puedo estudiar, ¿vale? Porque esto es importante, porque nos vamos a encontrar que habrá momentos de habla solapada, de que en este caso, pues como me lo he inventado aquí, el tutor y el alumno están hablando al mismo tiempo. Esto pues se podría marcar de esta manera, ¿no? O sea, aquí empiezan a hablar los dos y esto sí que hay que hacerlo manual, ¿vale? Porque, por ejemplo, ¿vale? Vamos a poner porque aquí el alumno está diciendo un ¿vale? O un vale, y les está hablando en este caso el tutor. ¿Vale? En este caso podemos crear también nuestros propios comentarios. ¿Cómo se crean los propios comentarios? Y me voy para esto a la de anonimización, pero con el botón no derecho sino izquierdo, selecciono, se pondrá en azul, ¿vale? Este es el trozo, mira, para ser un poco más claro, este trozo, pongamos que está hablando la persona, me pongo en la línea, en este caso me pongo anonimización, le doy doble clic y ya está. ¿Vale? Vale, y si le vuelvo a dar, pues ya será. Perfecto, claro, está aquí. ¿Vale? O sea, esto es como, puede parecer al principio como un poco curioso, pero bueno, es como para que lo tenéis todo por aquí, ¿vale? O sea, para también en la guía, en el lado, en este lateral, pues el reconocimiento automático y modo de transcripción, ¿vale? Mover líneas al, dividir, transcripción y mover notable, ¿vale? Vale, entonces, una vez sabido esto y sobre todo marcando, y lo repito porque creo que la imagen queda como más clara, ¿no? Que ELAN funciona como una partitura, ELAN funciona a través de líneas, ¿no? Esto lo sabes todo muy bien, ¿no? Entonces, lo que os decía, ¿no? Hay que leerlo como una partitura. Pero por si acaso, ¿vale? Para que tengamos una... O sea, con esto ya podríamos hacerlo todo, ¿sabes? O sea, ya sabemos que hay que transcribir verbalmente, todas estas pequeñas partículas vamos a intentar mantenerlas, como es eso, vale, de acuerdo, que seguramente aparecerá en turno. Y todo lo demás vamos a seguir una transcripción ortotipográfica, ¿vale? No hace falta, hay otro tipo de corpus lingüísticos que son muy precisos, pues cómo se marcan los alargamientos, cómo se marca, ¿vale? Y todo lo que queramos añadir, ¿vale? Como información extra, o bien en la casilla de anotación, ¿vale? Pues que aparece un ruido, que no sé cuándo. Si de repente que se están riendo, ¿vale? Eso lo marcamos siempre en la anotación. Todo lo verbal va en la parte relacionada tanto al tutor, tanto como al alumno. Lo que os digo por si acaso, ¿no? Pues, esto no me lo podrías contar mejor tú, casi que yo. ELAN trabaja fundamentalmente con estos tres conceptos. El software de ELAN trabaja con estos. Ya hemos hablado de la idea de líneas, ¿no? Pues se ha hablado de línea madre y líneas de diferente tipo. Los
tipos lingüísticos, que es más o menos para entendernos realmente, es el lenguaje que hablan las líneas, y el vocabulario controlado, que es cuando yo le doy a ese desplegable, yo lo puedo modificar. Simplemente os lo digo porque tengáis la información y por si da el caso, ¿no? Aunque no tengáis que tocar nada, si nos vamos a la pestaña de líneas y añadir nueva línea o ver las líneas, estas son las líneas con las que estamos trabajando, ¿no? O sea, aquí es donde se añade. ¿Por qué digo esto? Porque aunque en la plantilla aparezca tutor y alumno, ¿qué ocurre, como yo lo he visto en los casos de Sofía, en las que hay 2 alumnos en la tutoría? ¿Vale? ¿Qué ocurre donde hay? O sea, lo digo por esto, ¿no? ¿Qué pondríamos aquí? Por eso es importante también, como si nos encontramos con esta situación, en la misma plantilla que ya tenemos nosotros, pues si tenemos alumno, podríamos darle a la opción cambiar. Buscamos al participante seleccionar línea, en este caso alumno, y lo llamamos alumno 1, cambiamos el nombre, ¿vale? Y en añadir le daríamos, por ejemplo, a alumno 2. Perdón. Vamos a intentar, o sea, sé que esto es como muy, a ver cómo decirlo sin meterme en berenjena. O sea, vamos a intentar utilizar el masculino genérico, porque luego para comparar datos es más fácil, ¿vale? O sea, aunque sea tutor, aunque sea alumno, o sea, esa información como luego la vamos a recuperar a través de las encuestas que pasáis al final, como más fácil luego para que todo esté unificado, ¿vale? Entonces, si hay un alumno 1, pues habrá, y hay un alumno 2, lo que os decía, esto sería una línea madre, pero una línea independiente que está libre, por así decirlo. Entonces le daríamos a añadir y si lo hemos hecho bien, aparecerá por aquí al lado, pues, alumno 2, ¿vale? Creo, si no recuerdo, mira, si mantenemos esto aquí encima, estoy apretando el botón derecho, lo podemos subir, ¿vale? Lo habéis visto cómo lo he hecho, ¿vale? Sería línea, añadir nueva línea, he escrito aquí alumno 2, línea madre, ninguna, es independiente, y el tipo lingüístico solo os deja poner texto, ¿vale? Esto es claro, ¿no? Entonces, yo cuando le he dado a crear, esto me ha aparecido abajo del todo, si mantengo con el botón derecho la puedo subir, que es como es más fácil para verlo. Claro, sabemos que el alumno 1 tiene vinculado una línea de gestos, ¿vale? Entonces, tendríamos que hacer lo mismo, añadimos una nueva línea, este será gestos, alumno 2, esto es un poco, o sea, os lo digo un poco por la salvedad, ¿vale? Porque en principio sabemos que la tutoría es de entre 1, pero bueno, puede darse el caso, ¿no? Entonces, claro, si es gestos alumno 2, es una línea, os pregunto, ¿es una línea madre? ¿Es una línea independiente? No. Entonces, si abro el desplegable, me saldrán todas las líneas que puedo vincular. También líneas que son dependientes, ¿eh? Porque pueden ser dependientes de dependientes. En este caso, como son gestos del alumno 2, pues tenemos que buscar alumno 2, ¿vale? Y el tipo lingüístico, que es la segunda etiqueta que de este lenguaje de propiedad, se abrirá el desplegable y nos da 2 opciones. La de traducción no le vamos a hacer caso porque simplemente por si la necesitamos en un futuro, pues traducir algún fragmento es la que hay por dentro, ¿vale? Presencia de gestos y le damos a añadir. Si lo hemos hecho bien, pues aparecerá la rayita, porque lo hemos puesto por jerarquía, vinculada. Y como ya está programado, es exactamente lo mismo. Ahora, si aquí habla el alumno 2, cortito. Bueno, y esto además me sirve para una... Bueno, no va a quedar. ¿Vale? Entonces, lo mismo. ¿Vale? Si tenemos el comentario en el alumno 2 y aquí, pues, este alumno 2 está haciendo un gesto, de nuevo el desplegable y aquí pues está moviendo la mano, ¿vale? ¿Ok? Vale, os decía que esto me sirve muy bien, este comentario que he quedado como diminuto, porque a veces en la segmentación automática habrá casos de falsos positivos, en el sentido de que alguien hace un ruido y lo va a captar como una intervención. ¿Cómo se hace esto? Pues si nos poníamos encima del comentario y nos podíamos dar la opción de dividir el comentario, depende, pues tenemos también la opción de borrar el comentario. ¿Vale? Borramos y desaparece.
¿vale? No hay la posibilidad, Se puede hacer con No. una tecla y casi. en este modo no, Vale, vale. ¿vale? Luego sabemos que hay diferentes modos, Ah, en este modo no. Se puede hacer, si no, en la propia transcripción, que es más rápido, ¿vale? Pero bueno, en este modo, pues, tanto dividir comentarios como borrarlos se hace, o sea, no tiene un coma, ¿vale? Vale, entonces, dicho esto, que es lo relacionado con las líneas y por si de repente aparece un nuevo alumno, no os quiero dar como más información respecto a esto, porque los que habéis cursado la asignatura de Ciencia de Escritura lo sabéis, los lenguajes que nos permiten hablar, ¿vale? Puede ser para las líneas independientes ninguno, es decir, lo que utilizaríamos para textos, los incluidos en EN, que es como lo tengo programado para marcar los gestos, que literalmente te permite que haya huecos, y las otras divisiones que tienen sus particularidades, ¿vale? Por ejemplo, ese tipo que habéis visto de transcripción, pues está en una cosita concreta que te permite hacer unas cosas y no otras. Para esto nos interesa menos simplemente lo de hacer una línea nueva de gestos y de participantes por si ocurriera alguien más, ¿vale? Esto nos interesa menos programarlo y nos interesa también todavía menos por si quisiéramos hacer vocabularios controlados, como es literalmente de ese desplegable, añadir categorías. Como no es el caso, voy a pasar sobre esto, pero de todas maneras, si alguno tiene curiosidad, lo he dejado incluido en la guía y lo dejo incluido por si algo no se tendría que cambiar ni mucho más, ¿vale? Pero bueno, me preguntáis o para que tengáis información, ¿vale? Entonces, ¿hasta aquí bien? O sea, ya sois como... Literalmente, o sea, porque ya hemos sabido abrir una plantilla, nos hemos familiarizado con las categorías, que como decía son esas líneas, lo de equipos era lo que os venía contando, que es un poquito menos, ¿vale? Crear nuevas líneas por si acaso, saber que en la línea de tutor, la línea de alumnos, nos puede permitir escribir y luego seleccionar los gestos, que vamos a entender como gestos de cosas evidentísimas. O sea, si tenéis dudas, no es un gesto, ¿vale? O sea, yo creo que eso es como lo que os diría, ¿vale? Y luego, lo de anonimización, toda la información personal que den, simplemente, pues aquí imagínate, está diciendo, me llamo José Luis, ¿vale? Pues marcamos José Luis y aquí literalmente podemos marcar como con el propio asterisco que hemos encontrado antes, ¿vale? Y en notas, pues cuestiones extra, ¿no? Que podamos marcar desde, pues mira, aquí hay una risa, ¿vale? Que le vamos a intentar marcar entre corchetes, ¿vale? O aquí nos apetece, esto vamos a utilizar un poco como cajón desastre, ¿no? Que para dar también información, pues, por ejemplo, aquí, qué mal esto, ¿no? Lo que sea, ¿vale? O sea, que la utilizamos un poco de cajón desastre, cada uno como intuitivamente como lo considera pertinente, ¿no? Pero fundamentalmente las demás son las que nos interesan. Vale, una vez hecho esto, Dante ya la segmentación que funciona un poquito mejor que en este caso, divididos los comentarios, ¿vale? Atendiendo a la onda de sonido con el dividir comentario, ¿vale? Pues nos pondríamos a propiamente trabajar, ¿vale? Para trabajar, nosotros hemos abierto Elan y por descarte, o sea, no, por descarte no, perdón, por defecto, aparece, y todo lo hemos venido trabajando en lo que se llama el modo anotación, ¿vale? Porque el nombre es transparente, nos permite hacer anotaciones, ¿vale? Que es donde veníamos trabajando. Pero tenemos la posibilidad de tener otros tipos de modos, ¿vale? El que nos interesa a nosotros, porque lo que vamos a hacer es transcribir, cuando tengamos ya, y esto es importante, ¿vale? Cuando tengamos ya todas las rayitas cortadas, cuando tengamos ya todas las rayitas asignadas a la persona que toca, ¿vale? Sea el tutor, sea el alumno. Cuando tengamos lo de los gestos se puede, yo lo dejaría como un poquito para después, ¿vale? Cuando tengamos hecho esto, nos vamos a la pestañita de arriba de opciones, veis que está marcada modo anotación, pues nos vamos al modo transcripción. Y la primera vez os saldrá esto, ¿vale? Os saldrá esto. Literalmente, si no os queréis quedar ciegos, pues podéis ponerle un número de letras. Así me voy a pasar, ¿vale? Pero es para que se vea grande en la pantalla. Y nos dirá seleccionar qué tipo de columna queremos tener, ¿vale? Y nos aparecerá un desplegable, ¿vale? En este caso, como tenemos una información de gestos y otra información de texto,
pues nos aparecen dos opciones. Como lo que nos interesa aquí es, y si tuviéramos, que no es el caso, la línea de transcripción, de traducción, pues aparecería otro tercer icono. Como aquí lo que nos interesa es ir rápido, o más o menos rápido, transcribiendo el texto, seleccionamos texto, nos dejaría, como no tiene nada enlazado, si tuviéramos una línea de traducción, ahí es donde nos aparecería el texto y le damos a aplicar, ¿vale? Y aparecerá esto, gigante, A vosotros os hará más pequeñito. Que podéis ir cambiando los valores, Si aquí en ajustes, pues si os habéis pasado con la letra, cambia y ya está, ¿vale? Entonces, todo lo que hemos marcado están interconectados, y todo lo que cambiemos aquí se aplicará en el otro, ¿vale? ¿Qué nos permite hacer esto? Y por eso os digo que imaginad que os ha funcionado súper bien la traducción, la transcripción automática en Word. Os abrís el Word aquí, ¿vale? ¿Qué nos va a permitir aquí? Nos vamos a ir leyendo, o oyendo, mejor dicho, y viendo, por cierto, lo podemos mover esto con lo del zoom que os he dicho, incluso es que lo podemos poner como, a ver, como los foros, ¿sabes? ¿Vale? Vamos a oír solo el segmento que estamos viendo. Y incluso, y ya veis aquí, lo podemos dar en modo bucle, ¿vale? Que esto es como muy útil porque a veces no está en audio. Entonces, si yo ahora me pongo encima de tutor, por la casualidad que sigue hablando yo, soy hayas optado por esta forma de... hayas optado por esta forma de... tengo aquí, y entonces... hayas optado por esta forma de... hayas optado por esta forma de... ¿Vale? Y lo que sea. hayas optado por esta forma de... Esto que puede ser un poco rayado, pero vamos parando, ¿vale? Para que también que podamos ir más rápido, si nosotros le damos al enter, hayas optado nos va a por bajar esta forma de... hayas optado en este caso es por esta forma de... entonces voy bajando, ¿no? esta forma de... Y sigo bajando, ¿no? El comentario corto, entonces voy escribiendo rápido, ¿vale? Y vamos yendo por toda la... Entonces se hace lo que es la parte de transcripción de audio. ¿Qué implica? ¿Qué implica esto? Que cuando nosotros nos vayamos al modo de anotación, si queremos volver, pues todo lo que hayamos escrito aparece ya, ¿vale? Aparece ya y no tenemos que venir aquí, hacerle doble clic y venir escribiendo, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos permite ir un poquito más rápido en modo anotación. Lo que yo sí que os recomiendo es una vez abrimos archivo MP4, abrimos el archivo WAV. Hacemos la segmentación automática o semiautomática, comprar e importamos el archivo TextGrid para tener la línea. Reubicamos con el Alt a quien le corresponde y si es necesario cortamos los cachitos. Una vez hecho esto y viendo que, pues, igual si tenemos que añadir o no una línea nueva porque hay otro alumno, pasamos al modo transcripción y ya esta es la parte de trabajo de transcripción. Vale, nos ponemos los cascos y lo hacemos, ¿vale? Para una sesión de 45 minutos, pues os puede costar, o sea, al principio costará más, y al habituaros también, si transcribís las vuestras propias, pues os va a ser más fácil reconocer que estáis diciendo que se os pueden hacer, sinceramente, ¿no? Entonces, una vez, una sesión de 45 minutos, también para que lo podáis tener en la cabeza, pues al principio os puede costar como, yo qué sé, 3 ratos. ¿Vale? Como dedicarle como 3 horas, os puede costar 45 minutos, depende de lo ágil que sea. La segunda, estoy seguro que os va a costar 2 horas. O sea, que os costará un rato menos, ¿vale? Más o menos para que también calculéis un poco. Yo, más o menos así, creo. O sea, a mí las transcripciones de los mediadores, que suelen durar como 1 hora y media, pues puede estar eso, pues unas 3, 4 horas. También si me pongo como un loco, voy ahora para ir de estancia, en 2 horas haces una transcripción de 1 hora, ¿vale? Entonces, también que veáis como la carga de trabajo, ¿vale? Entonces, una vez tengamos esto, y obviamente le hemos ido dando al control save, aunque se guarda automáticamente, pues lo vamos guardando todo, el archivo que se habrá generado todo el rato es el que tiene la L, ¿no? Es el archivo, o sea, aquí han aparecido 2 porque he guardado como uno nuevo, ¿no? Este sería el que tiene sin rayita, ¿vale? El archivo B. Cuando tengáis hecha, viene
pues hacéislo como hemos empezado. Habrá una carpeta en Drive pensada para el cortes, donde tenéis que poner la fecha donde ha sido la sesión, vuestro apellido, ¿vale? Para un poco saber cómo quién va haciendo las cosas. Esta carpeta la tenéis que hacer independientemente tengáis o no la transcripción, ¿vale? O sea, simplemente es para ir subiendo los vídeos que vayamos haciendo. Como os he dicho, si la abrimos, o sea, no es la del Drive, ahora haremos una carpeta específica. Aquí iría el vídeo y el audio que hayáis hecho vosotros en el archivo WAV, pues no es simplemente para tenerlo en orden. La transcripción, lo que decimos transcripción, será todos los archivos que se hayan generado, es decir, el TestScript que hayáis hecho, el LEAF, la plantilla que habéis utilizado, va a ser para todos la misma, ¿no? Pero bueno, subidla por si habéis cambiado alguna cuestión. O sea, esto habría que darle guardar como plantilla, ¿no? ¿Vale? Guardar como plantilla, aunque si no lo hacéis tampoco os va a ver loco, ¿no? Todos los archivos que se generen van aquí, ¿vale? Fundamentalmente lo que interesa es el punto EAF, que es el que nos permite, si yo lo descargo o el que sea, o Sofía, o que lo podamos ver. Y vamos a la última parte, y con esto ya termino, porque esto es más como accesorio, ¿vale? Accesorio, que una vez tengamos hecha la transcripción, bueno, lo de los gestos es simplemente ir marcando, ¿no? Cuando hay y cuando no hay, ¿vale? Cabe la posibilidad de que vosotros os hagáis la propia exportación de los datos. Como tampoco os quiero quitar mucho más tiempo, ¿vale? Simplemente, si nos vamos a la parte de archivo, y esto además os podrán ayudar la gente que ya ha hecho la asignatura del centro de escritura, y nos vamos a la pestaña de exportar como. Lo guay de ELA, a mí lo que más me gusta de ELA, es que tiene mucha flexibilidad. O sea, hemos invertido en hacer un trabajo, pero con un único archivo podemos sacar muchísima información. Muchísima información. Haced la que pensáis, ¿eh? Podemos además hacer cosas desde tan tontas como generar de repente unos subtítulos para el vídeo, como propiamente lo que es sacar información. Y como lo tenéis en la guía, yo no os voy a hablar más de esto. Podemos descargar en un texto de transcripción tradicional, ¿no? Un archivo TXT que pueda permitirnos, explicarlo un poco más para los de lingüística, pues tener una información concreta, que es un TXT con información de tiempo y las transcripciones que se han hecho, ¿no? Esto se lo he robado a los alumnos que les hice una actividad cortísima para que se familiarizaran, ¿no? O sea, aquí lo que os decía, ¿no? Pues no borro el asterisco que le sale por defecto, ¿no? Pero bueno, información que tenga que ver con el tiempo, esto es la transcripción tradicional. Podemos tener solo la opción de descargar el texto, que esto nos lo permite ver, si no recuerdo mal, esto era texto de transcripción tradicional y el otro era, si no recuerdo mal, interlineal, pero bueno, esto es lo de menos. Y la posibilidad de, y esto sí que me interesa y por eso también está en la guía, que se pueda descargar como un texto tabulado, es decir, un texto que nos permita abrirlo en un archivo de Excel, ¿vale? Que simplemente, y con esto termino, ¿vale? Es que una vez hecho y en esta carpeta que llamábamos como exportación, pues datos que exportéis, fundamentalmente el archivo tabulado, pues que lo podáis pasar, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Con esto termino, ¿vale? Si nos vamos a la pestaña exportar como y nos damos a la opción texto tabulado, os lo explico porque tiene como algún pasito más que solo descargar el archivo. Si os abre, estáis desplegado, ¿vale? Lo voy aquí, ¿vale? Archivo, exportar como, texto tabulado, ¿vale? Se abrirá este desplegable donde aquí por defecto aparecen marcados todas las categorías, ¿vale? Como veis, todas las categorías. Como a nosotros, pues, imaginar, ¿no? Y esto os daremos las indicaciones más claras cuando vayamos a tener un poquito más de transcripción. Solo queremos tener la información de las palabras, ¿no? Pues nos iríamos al 1.1, que sabemos las palabras, silencio, y en este caso nos habíamos puesto que había 2 alumnos, ¿vale? Y aquí, pues, vamos a mirar la guía, y esto es lo que os decía, ¿no? Que estas cosas no están como marcadas al azar, ¿vale? Simplemente vamos a darle la posibilidad de que se incluya la descripción del vocabulario controlado, ¿vale? Porque lo estamos utilizando. En este caso nos da igual, ¿sabes? Porque no hemos dado información de los gestos, que es donde va el vocabulario, pero bueno, lo hemos marcado. Y lo que sí que es interesante, ¿vale? Que tengamos la información del tiempo inicial, cuando empieza el comentario, marcado, el tiempo final, la duración, y aquí por defecto aparece marcado en horas
minutos, segundos y milisegundos, desmarcamos la opción de segundos y milisegundos. Le damos a aceptar y aquí el encoding sale por defecto, que por cierto esto es nuevo de la nueva versión, esto lo he descargado porque esto no lo tenía, ¿vale? Siempre UTF-8, ¿vale? Había aparecido antes cuando hemos hecho la importación del texto y vuelve a aparecer. Y nos guardamos en este caso el archivo en TXT, que lo voy a guardar en el escritorio mismo, ¿vale? ¿Vale? Una vez hecho esto, este archivo es un poco raro, ¿vale? Porque se parece a un archivo de texto, no es exactamente un archivo de texto, porque tiene tabulación, es decir, nos permite cortarlo por columnas. Si nos vamos a Excel, que no sé si lo maneja, ¿sabes? Un poco. Yo en Excel soy bastante vago, ¿vale? Entonces, en el sentido de que me sé poco las cosas, entonces literalmente le doy a buscar y le pregunto, ¿vale? O sea, entonces, yo tengo un archivo de texto, esto está aquí en la guía de también. ¿Vale? Yo tengo un archivo de texto y yo no sé exactamente esto dónde se abre, pongo archivo TXT y me sale la opción, por defecto, la de obtener datos del texto, ¿vale? Hay otra que pone exportar archivo TXT CSV, algo así. No, me interesa obtener datos del texto. Bueno, esto le damos a quitar y seleccionamos el archivo este que es tabulado, que parece un TXT y le damos a importar, ¿vale? Y nos saldrá esto. ¿Vale? Y aquí, pues, es una tontería, no sé si me salís por aquí, que es cuando nos preguntan el origen del archivo, ¿a qué le hemos marcado? ¿Qué habíamos marcado antes? Muy bien. Entonces, por defecto, esto no aparece, no sé ni si lo puede escribir. Sí, no, tampoco lo puede escribir. Entonces, esto sí que es un poco lo que es un poco más coñazo. Pues se busca el UTF-8, que tendrá en algún lugar de esto. Sí. Aquí, ¿no? UTF-8, le dais a marcar y ya en principio podéis dar la siguiente para ver con esto da igual, no hace falta tocar, y le dais a finalizar, aceptamos, y entonces os hace la exportación, ¿vale? Con la información. En este caso me ha generado una columna por defecto, claro, podemos eliminar sin ningún problema. Y tenemos entonces información sobre quién está diciendo esto, ¿vale? En este caso, pues no me he dado cuenta y dejo marcado también el gesto de los gestos del tutor, más vale que le hemos dado es siempre controlado y de controlado. Este sería el tiempo de inicio, el tiempo de final, cuánto ha durado esto y la transcripción que hemos hecho. Vale, esto lo que veis que esto no está en orden, entonces si nos ponemos en la primera línea y le damos a insertar una... Perdón. Vale, me he puesto aquí arriba, selecciono una línea, añado una... Esto está por aquí, está todo por aquí, ¿vale? Lo abrimos, UTC-8, la posibilidad de abrir una nueva línea, y entonces, ¿esta línea cómo se va a llamar? Pues participantes. ¿Esta cuál será? Inicio. ¿Esta cuál será? Fin. ¿Esta cuál será? Duración. Y esta será... Y esto será texto, ¿vale? Si ahora nos ponemos, y por eso os preguntaba si alguien había utilizado Excel, sabéis que si seleccionamos esta línea y le damos a filtrar y la convertimos en un filtro, ¿vale? Que es simplemente marcar, está la guía, de todas maneras, filtro nos permite ahora entender que esto es un desplegable y ordenarlo. Entonces, si ahora nos vamos a la opción de ordenar de mayor a menor de la... se reordenará y entonces implica que este es el primer comentario que empieza en el segundo, bueno, milisegundo, concretamente 40, termina en el 2, dura esto y dice esto, ¿vale? Entonces, esto, lo ideal sería que una vez tengamos la transcripción, podáis generar también este archivo, mínimo este archivo, y el de la transcripción tradicional, y subirlo en esa tercera carpeta que se llama exportaciones, ¿vale? Problemas porque os puede dar esto, ¿vale? Pero esto si no ya lo solucionaría, ¿no? Que veis que hay esta categoría que es una unidad de tiempo. Esto hay que ser un poco cuco, ¿vale? Porque hay que ser la valía de todas las maneras posibles, ¿vale? Entonces, ¿os acordáis que nosotros habíamos puesto una unidad muy concreta, ¿no? Aquí los datos nos lo entiende como general. Sabemos que si esto lo ponemos en formato hora, pues en este caso no ha habido problemas porque está bien,
¿vale? Pero a veces, y lo ponía como aquí como el problema, ¿no? Siempre hay problemas y soluciones. Pues de repente, sin saber por qué razón, una de las casillas o la entiende en general y otra la entiende en número. Entonces va a dar error. Entonces, y esto es ya para la vida, vosotros sabéis que si seleccionáis en Excel X columna, la podéis seleccionar entera, ¿eh? Y vamos a más formatos, vosotros mismos podéis escribir el formato personalizado, ¿vale? Que sería escribir, ¿no?, lo que ya habíamos marcado, ¿no? 0 para obra, otro símbolo para O, ¿vale? O sea, para poder marcarlo, ¿no? Porque a veces aparece un punto, a veces aparece otra cosa. De todas maneras, os lo dejo aquí, ¿no? Que podríamos poner 0, 0, ¿vale? 0, se habría necesidad de añadir, ¿vale? O sea, esto en principio lo podría solucionar yo, pero bueno, te digo que si de repente os sale como unas cosas muy raras, que entendáis que no lo habéis hecho mal, sino que Excel está como leyéndolo de manera un poquito rara, ¿vale? O sea, pero que no es vuestro problema. Entonces esto, una vez guardado, iría en la carpeta correspondiente de vuestra relación correspondiente como descarga. De todas maneras, en el ejemplo que os he pasado, os he puesto como... Ya te digo, no lo he hecho yo, lo ha hecho uno de los alumnos, pero creo que es para lo que es ahora, que puede servir como ejemplo. De todas maneras, está descargado y lo tenéis en el vídeo, en la guía, es este Time Align también text y otro que nos permite tener este tipo de descripciones, ¿vale? O sea, esto lo diremos más adelante, pero fundamentalmente lo que nos interesa es la primera parte. Y entonces, una ultimísima cosa, si no tenéis ninguna duda, o sea, si algo no ha quedado claro... Yo sí quería preguntar, cuando editamos los comentarios aquí, ¿tiene que empezar siempre por un asterisco? No, mira, vale. no. O sea, eso es algo que se pasa... ¿Por qué? A ver, Vale. ¿alguien podría responder por qué aparece aquí un asterisco? Antes hemos puesto que los silencios nada y... Vale. Eso es, ¿sabes? Cuando hemos hecho Sí. en Prat de cómo Sí. queremos marcar ese silencio, por defecto aparece el asterisco, porque hay que marcar, Vale. que puede ser un más, un super. O sea, Sí. nosotros cuando vayamos al modo transcripción, ¿no? Vale. Los que no hemos marcado nada, los que se han segmentado, aparecerá... Voy a bajar esto. O sea, aparecerá por defecto el asterisco. Vale. Lo que os decía es que no sé si es algo, lo ha dejado marcado, pero sería tan fácil como ahora tocas el escrito, lo pongo, Vale. Y aquí borro, quitamos y los- ¿vale? Y ya. Si se nos cuela algo, es que es tan fácil como Sí. en principio no, ¿vale? Los quitamos. Vale. ¿Alguna duda más sobre...? Una cosita mientras marcho, que tengo clase a las 10. Preguntarte a ver si tienes algún otro transcriptor que quizás funcione mejor que el de Word o si podríamos utilizarlo O sea, en sustitución yo de... lo que os recomiendo es el de Word. Sí. O sea, porque yo he probado Whisper, he probado... O sea, también vosotros probad, a ver qué tal os... O sea, yo en español, sorprendentemente, es de los que mejor. Pero, o sea, yo no estoy diciendo utilizar este, ¿no? O sea, si de repente encontráis... O sea, sí que os digo, hay que utilizar el AMP para escribir, para hacer la segmentación, pero un transcriptor, pues no. O sea, si tenéis uno que os dé muchísima confianza, pues... Yo es que he utilizado alguno para alguna entrevista de Vale. periodismo, pero suelen ser problemáticos porque solo te dejan 10 minutos o 20 Ya. minutos. Entonces, Sí. si no tienes una cuenta y además suele ser de pago, Sí. suele ser Por eso problemático. el de Word te deja con la cuenta, o sea, las 2 horas, bueno, lo que dure, ¿vale? Y lo último, y mientras os cuento esto, la última cosa para que nos quede claro, y esto María José os pasará, creo que en un artículo en su momento, es cómo marcamos los gestos. Yo el consejo que os he dicho antes es que vamos a meternos por categorías, de que esto es un emblema, como esto también, que es para presentar tópicos, o sea, en vez de liarnos tanto, os pasaremos en la lectura, es donde veáis que es evidente, marcado. ¿Vale? O sea, Bien. un poco, o sea, sé que esto es como suena cero científico, ¿no? Porque es verdad que la categoría de los gustos pues está muy marcado. Pues, por ejemplo, tocarse las gafas pues, tiene un nombre muy concreto, ¿vale? Es un articulador, pero claro, esto no se considera un gesto, ¿no? Si tú me mascarilla, esto no se... Pero de repente, pues decir, mira, esto no, o sea, aquí
hay un gesto claro que no es exactamente lo mismo que hacer el gesto de corazón. O sea, son como categorías diferentes. Y me imagino María José haciendo como, ¡ay, no, no sé cuál! Claro, esto, cuando podéis leer este artículo, pues estos gestos que están culturalmente fijados, que pueden aparecer sin palabras, serían los emblemas, ¿vale? Serían los emblemas. En cambio, gestos de repente, oye, mira esto, ¿no? O esta cosa de aquí, ¿no? Obviamente señalar es un gesto deíctico, ¿vale? O, por ejemplo, mira, esto es como un puente, ¿vale? Es como un puente. Claro, aquí hay, pues, ¿qué diríamos? Es icónico, metafórico. Hacemos una metáfora, pero estoy haciendo la figura del puente. ¿Vale? Estas cosas que hacemos serán las que marquemos como gestos, y en este caso, con las manos, ¿vale? No hace falta que nos metamos en decir, pues esto no sé cuánto, o sea, no, simplemente, si vemos que hay un gesto con el tronco de echarse o muy por delante o muy por detrás, lo marcaremos como gesto de tronco, el asunto que esté. Si vemos que hay un gesto, o sea, si está todo el rato moviendo las manos, pues igual nos volvemos un poco locos, pues habría que marcarla, ¿no? Pero donde lo veamos muy claro y en la cabeza, que veréis que son quizás los más sutiles, pues sobre todo si tenemos negación o afirmación. O sea, que haya como muy reduplicación de, puf, no hagas esto, ¿vale? O sea, esto, que puede ser así, ¿eh? Hoy, por favor, no hagas esto. O sea, eso marcaremos como gesto, ¿vale? O sea, que sin liarnos ahora en categoría gestual, en lo preciso que se puede ser, o sea, simplemente si hay, y vosotros lo veis como muy claro, ¿vale? Eso es lo que entendemos por gesto y lo que se espera que se marque en ese desplegable, que como he dicho, esto puede ser un pequeño problema y esto me gustaría que, si os parece, lo marquéis en las notas, ¿vale? Y os lidero. Claro, solo podremos marcar gestos que aparezcan cuando el tutor esté hablando, ¿vale? Yeah. Porque esto es una cosa que, a ver si lo hablo con María José Locorico, es decir, si por ejemplo está hablando el alumno o está hablando y el alumno está todo el rato así, ¿sabes? Lo exagero muchísimo, ¿no? Pero hace todo el rato así, eso no nos permitirá marcarlo porque entendemos que los gestos son dependientes de la línea de las palabras, ¿vale? Entonces, eso le tengo que dar yo una vuelta porque, o sea, la cosa más sencilla sería que fuera una línea independiente, pero lo hacen más complicado para escribir y la idea es como que sea algo normal. Entonces, en esos casos que digas, uff, esto hay que marcarlo sí o sí, yo lo que diría es el cajón desastre. ¿Vale? Notas que este sí que nos permite escribir, puede ser como, mira, hay que marcar, ¿sabes? O sea, ¿vale? Entonces, con esto y de nuevo agradeciendo mucho a vosotros. Al principio medio es una hora mortal para todos y esto es un trabajo que hacéis como desde... Me voy a Javier, que si no, no me dejan entrar en clase. Muchas gracias, de verdad. Corre. Si tenemos alguna duda, pues ya te daremos un poco... Eso es. Gracias, que tengas una buena semana. Hasta luego. Molestadme todo lo que queráis. Queda la guía, que yo creo que he intentado que sea lo más clara posible. Queda este vídeo, que no sé exactamente dónde va a quedar, esperemos que quede. Y entonces esto, pues, para lo que queda. Entonces, ahora voy a hacer un poco el ridículo, porque me imagino que para parar el vídeo será... Pues nada, a ver si sirve para alguien esto.